Cuestiones que tocas en tu libro y te voy preguntando. Por ejemplo, la Constitución establece el principio de que la soberanía reside en el pueblo español. Ujú. Yo te pediría aclarar exactamente qué significa la soberanía desde Bodén, ese término de filosofía política que ha destruido tantas naciones y también aprovechando eso, cuando reconoce la Constitución que España es una nación indivisible, pero dentro de ella hay nacionalidades, es un término deliberadamente equívoco. ¿Qué significa nación histórica, nación liberal? Cuando establece también la Constitución que España es una monarquía parlamentaria, también se puede explicar algo de eso. Ahí te lanzo una triple pregunta, porque eso es lo que se ha depositado en la mente de tantas personas. No, el rey reina, pero no gobierna. Vamos a ver, si vas al diccionario y buscas reinar, un sinónimo es gobernar, y si buscas gobernar, un sinónimo es reinar. Si reina, pero no gobierna, es que no gobierna, ni reina, ni hace nada y está de adorno. Como dijo Manuel Fraga, es una república coronada. Bueno, ahí te lanzo esta triple pregunta. Nación, nacionalidades, soberanía, monarquía parlamentaria, son conceptos, son nociones de filosofía jurídico-política que comprendo que para las personas que no tienen por qué tener esa formación jurídico-política, pues se aprovechan, y así es como se hizo entonces, Javier, y se sigue haciendo, se aprovechan de ese desconocimiento en ese campo jurídico-político para venderles eslóganes que lo único que son falacias. Sí, bueno, aquí entraríamos en profundas disquisiciones, pero muy brevemente, ¿no? Pues San Pablo, cuando dice toda autoridad viene de Dios, o sea, la fuente de la autoridad siempre es Dios, la de los padres, la de los profesores, la de la policía, guardia urbano, toda forma de autoridad, siempre su último fundamento viene de Dios. Y Cristo se lo dice al propio Pilatos, ¿no? No podrías tal si no te hubiera sido dado, ¿no?, desde arriba, ¿no? Entonces, cuando la Revolución Francesa, influida por evidentemente Bodin, que aún Bodin todavía, cuando en sus 6 tratados de la República todavía deja un margen claro de, se ha dicho, este es el teorizador del absolutismo, pero aún Bodin reconoce que, bueno, que está la autoridad de Dios, claro, evidentemente, ¿no? Nada faltaría, ¿no? Pero yo creo que ahí la influencia brutal es del mundo anglosajón, ¿no? Todos los contractualistas, calvinistas, por calvinistas, y luego Rousseau es un calvinista secularizado de Ginebra, donde la idea, el paradigma es que la autoridad se funda por un acto de un pacto misterioso entre Dios y el pueblo, copiando la alianza. Pero esto secularizado se convierte en que los individuos hacen un pacto consigo mismos y constituyen una nueva divinidad que es la voluntad general. Y esta voluntad general es la autoridad de Dios. Esto lo explica muy bien y lo condena muy bien León XIII en la Immortale Dei, que es una encíclica dedicada a la constitución cristiana de los estados, y lo deja clarísimo. Decir que el poder viene de Dios, hay del pueblo, que la soberanía viene del pueblo, es un error filosófico, teológico, gravísimo, gravísimo. Otra cosa es que nos lo hemos creído, la democracia cristiana ha servido para que la mayoría de católicos esto lo mimeticen como lo más natural y lo más cristiano, pero esto es un error gravísimo. Por tanto, primer error de la Constitución, decir que la soberanía reside, porque cuando dices la soberanía reside, es sinónimo de decir la soberanía absoluta reside en el pueblo, porque es la fuente de la autoridad. Y luego ya en el artículo 2 viene la primera gran contradicción de esta Constitución, donde España es una nación que se constituye con nacionalidades y regiones. Esto hay toda una intrahistoria también muy interesante, que es que hubo una discusión cuando los padres de la Constitución hacen este texto va a pasar al Senado. En el Senado, por aquel entonces, hay un número muy importante de senadores designados por el rey, con lo cual tenía garantizado Juan Carlos II que con esos votos esa Constitución no tendría ningún problema, iría pasando. Curiosamente, estos senadores que en un principio, si el Senado se hubiera configurado de otra forma, de tal forma que pudiera frenar realmente leyes y manteniendo
senadores de designación real, pues a lo mejor el Senado hubiera sido un contrapeso al Congreso de Diputados. En este momento sabemos que no es así. Y esos senadores de designación real, curiosamente, son sustituidos por designación autonómica. Ahora son las autonomías, los nuevos reyes o reyezuelos que van designando parte del Senado. Bueno, entonces cuando se discute en el Senado, todavía había gente con sentido común y decía, oiga, no podemos poner texto, esto es incongruente, la nación española y luego nacionalidades. Bueno, Cela estaba en contra de este distingo, mucha gente. Entonces, como siempre, ¿Se podría decir, Javier, perdón que te interrumpa, se podría decir que una nación de naciones es un imperio? hombre, a ver, según cómo se dijera, sí, según cómo se dijera, según que entendiéramos por nación. El problema es que nación es un concepto terriblemente equívoco, terriblemente equívoco. El problema es que cuando tú has definido que la nación es la fuente de la autoridad, la soberanía nacional, si luego hablas de naciones o nacionalidades, porque el concepto de nacionalidad lo utilizaron Capmany, que es el gran diputado, yo creo que contrarrevolucionario en las Cortes de Cádiz. Él habla, y gran patriota español, él habla de un texto, está hablando de la nación española contra los franceses, Centinela contra franceses, que es, digamos, el folleto, el libro, digamos, más potente, patriótico español contra la invasión napoleónica, un catalán. Entonces, a veces habla de la nación española y sin querer, de vez en cuando, habla de esto, utiliza el término nación de naciones, pero porque él no tiene... No tenían ese concepto de que la soberanía venía de Dios y estaba en el rey y a partir de ahí nación era un lugar donde has nacido y poco más, ¿no? No sé en qué sentido, padre, lo quería decir este concepto de imperio. No, porque es que es lo que iba a decir la Constitución. Que hay una Sí, nación y luego hay otras nacionalidades, claro, era por esto, pues sí se podía afirmar que lo que está diciendo que somos un imperio, pero ya decir que somos un imperio en lo de pocas 1978 como que llega un poco tarde. no, pero entonces en esta distinción que estos debates que están registrados, están recogidos del Senado, claro, los más reaccionarios, los más de derecha, los más próximos al tardofranquismo, no querían que apareciera el concepto de nacionalidad. Y curiosamente es Landemino Lavilla, miembro del tardofranquismo y tal, reconvertido en demócrata de toda la vida, el que dice, no hay problema, si esto simplemente es una expresión de aquí, no se va a derivar nunca que sean naciones, ¿no? Galicia o Cataluña y tal. Entonces los otros, digamos los más reaccionarios, pues dicen, bueno, si lo dice Landemino Lavilla, pues será verdad. Entonces aceptan esto. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es las propias contradicciones de la Constitución, que cuando en los articulados del 150 y 143, 150 y siguientes, y el 143 se plantea el Estado de las Autonomías, título octavo, es cuando, como es una ley orgánica, un desarrollo de ley orgánica, es parte de la estructura constitucional el desarrollo de estas nacionalidades. Cuando viene la reforma del Estatuto de Cataluña con Maragall, cuelan en el texto, en el prólogo del Estatuto de Autonomía, el que rige ahora, la palabra nacionalidad. Cataluña es una nacionalidad, con lo cual, con la intención clarísima de que de ahí se derive que Cataluña es una nación y por tanto tenemos derecho a un referéndum de autodeterminación. La palabra lo habían puesto también dentro del texto de la autonomía, no en el prólogo, sino dentro del articulado de la autonomía. El Tribunal Constitucional, después de creo que 4 o 5 años deliberando, al final lo saca de ahí, lo deja en el prólogo, pero eso es una bomba de relojería, porque es una ley orgánica que te está diciendo que un territorio es una nacionalidad de la cual se desprenden, evidentemente, una serie de derechos, ¿no? Y queda recogido en el Estatuto de Autonomía, que no es una aberración de la Constitución, es un desarrollo natural de la Constitución española, ¿no? Y entonces esto es como un cáncer, ¿no? Los cánceres no es que... Un cáncer no es que una célula se muera, no, es una hipertrofia, un agrandamiento, una desproporcionalidad de las células, ¿no? Pues esto es lo que pasa con la Constitución y los títulos estos como el de las autonomías, ¿no? Entonces, eso era una bomba de relojería ahí puesta dentro de la Constitución,
que además también, el padre lo ha comentado muy bien, situemos las cosas. Primero se vota la Constitución española, luego se empiezan a desarrollar las autonomías, y cuando se vota la autonomía en Cataluña, tienen menos votos en números absolutos que la Constitución española. Esto del nacionalismo es algo advenido, coadyuvado, impulsado, incluso generosamente, porque en las primeras elecciones autonómicas quien gana en Cataluña es la UCD, quien gana es la UCD, y Convergencia queda en segundo lugar. Y entonces la UCD, bueno, vamos a dejar a estos porque así habrá más paz social y no sé qué. Claro, crearon un monstruo, ¿no? Un monstruo que alimentó evidentemente la OCDE, luego nuestro amigo Aznar, el Pacto del Majestic, que es la mayor concesión de competencias, y luego, pues evidentemente el ABC, que nombró Español del Año a Jordi Pujol, ¿no? En su momento, para gran contento y alegría de mucha gente de derechas en Cataluña. Hombre, si Pujol es de los nuestros, a mí me lo decía la gente, hombre, si Pujol es de los nuestros, y diciendo, pero ¿no ves que Pujol nos va a llevar al desaguisado y a la independencia? No lo veía la gente, no lo quería ver, ¿eh? Una cosa tremenda. Por cierto que